sea, yo pido disculpas de antemano, porque obviamente esto es un tema que me apasiona. Sí, profundamente. Y a nuestro invitado, nuestro colaborador del día, sé que le apasiona igual o más. Voy hablando de Eudomar Chacón. Él es cantautor, periodista, actor y coordinador general de la escuela, @Eudomar Chacón, para que lo sigan y vean su contenido, que además está súper cool, para que entiendan. Me gusta, es como teatro musical for dummies. O sea, Sí, como para for que la dummies. gente, Yeah. cápsulas muy friendly, para que la gente que de pronto, hay muchas personas que te dicen, uy, teatro musical, no me gusta, y es como, dale un chance, que ya vas a ver que tiene algo que te va a atrapar, ¿no? Y creo que, bueno, esta es una buena sección y oportunidad Tú para sabes que hacer eso. cuando dicen eso, yo puedo entender, cada quien tiene su gusto y es muy subjetivo, pero a mí me cuesta entender que a alguien no le guste, ¿sabes? Yo, ¿cómo no te puede gustar si es algo tan bello? O sea, es como, Pero hay muchísima todo. gente Hay que mucha es gente. hater del teatro claro, es musical. como la Sí. gente que no le gusta el aguacate, no le gusta el chocolate, no te entiendo. Como o sea, nuestra productora. Sí, sí, sí. Por cierto, que Por cierto. acabé de decirlo, él no le gusta el aguacate. Pero bueno, Eudo, ¿con qué vinimos hoy? Empezamos con densidad, con Los Miserables. Sí, con One Day More. One Day More, Oh my God. temazo y musical, bueno, heavy. Sí, un musical muy denso. ¿Qué les puedo contar de One Day More? Bueno, cuéntanos de como tal el musical y One Day More, que además estuviste tú en el elenco de Los Miserables y Sí. has conocido el musical desde afuera y desde adentro. Sí, yo estuve en el elenco de Los Miserables 2023, es decir, la segunda temporada que hizo Class. Y recuerdo que una de las cosas que siempre nos marcaba el director, que fue un director que trajeron de Londres, Mariano Detri, él siempre decía que Los Miserables es un musical que te cambia la vida. A mí me cambió la vida cuando lo vi en 2019 y sin duda me cambió la vida cuando estuve como parte del elenco. Es un musical muy denso, muy intenso, quedas muy desgastado Muy dramático, al final sí. de cada función, pero es realmente hermoso. Yo no es que tenga la mayor experiencia en muchos musicales, creo que en este momento estoy en mi tercer musical como elenco. Y la verdad es que Los Miserables ocupa un lugar muy importante en mi corazón y creo que en el de muchos. Sí. Bueno, fíjate que estamos escuchando One Day More, que es uno de los temas más representativos de este musical. Estamos hablando acerca del top de temas de musicales. Y cuando Sí. hablan de Los Miserables, bueno, sí es especial para mí, no me puedo imaginar para ustedes, pero les cuento ahora mi anécdota Ok. con el tema de Los Miserables. Es que Los Miserables fue el primer musical que yo vi en mi vida. Wow, Qué amigo. bonito. En mi vida, y lo vi en Londres, cuando viví Yo en Inglaterra. también, amigo. Ah. ¿A qué función Ay, fuiste Vamos a tú? cantar. Vamos a break into song. Exactamente. Ajá. Entonces, claro, es como recordar primero el encuentro con el teatro musical, que además haya sido en Londres fue muy especial, y Claro. cuando de repente veo el montaje que hacen acá, tú no sabes la cantidad de veces que yo piropié a Claudia por haber logrado este trabajo a Class, y verlos a ustedes en el escenario, saber que la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño era el escenario para que se llevara a cabo esta historia. Para mí fue un momento mágico que yo atesoré y agradezco muchísimo que haya pasado. Total. Porque Qué reencontrarme bonito. con Los Miserables acá en Caracas, luego de que haya sido mi primer miserable, mi primer musical en Londres, fue maravilloso. Por Claro. supuesto. Sí. Verlo acá. Es que el mismo Edomar lo comentaba, ¿no? Lo vi en 2019. Yo dije, lo pensé en el momento cuando le dijiste, oye, qué bonito que tuviste la oportunidad de verlo sin tener que viajar, porque Sí. a veces uno no tiene ni la posibilidad del tiempo, de lo que fuera, y hay tantas personas que se han perdido estas joyas musicales porque sencillamente no han estado en el país, ¿no? No es el caso de Los Miserables, gracias a Dios y a las Exacto. producciones. Ahora, ustedes que son súper dedicados al tema del teatro musical. Theater Kids. Sí, ustedes tienen su top de musicales favoritos. Claro. Ok, vamos Sí. entonces. Vamos contigo, Evo. Vamos con Edo. A ver, Dame un top Siento 3. que vamos a tener los mismos, pero bueno. puede Dame ser. un top 3 de tus musicales favoritos sí, y por qué. es a lo que voy. Yo creo que uno tiene periodos. O sea, hay musicales que ocupan un lugar, luego se mueve, luego entra otro. En este momento, debo decir, estoy pegadísimo con Hadestown. Es un musical, es una versión del mito de Orfeo, de cómo él va al Hades a rescatar a Eurídice y cómo al final no lo logra, porque de eso se trata el mito. Y esta interpretación que hace este musical sobre esta historia es algo que me conmueve muchísimo. De hecho, puedo decir que este personaje Orfeo es uno de mis personajes soñados en Ok, este momento. a interpretar, ok. Me gustaría en algún momento poder hacerlo. ¿Qué otro musical? Creo que Los Miserables, no porque esté sonando, pero Los Miserables ocupa un lugar demasiado importante en mi corazón. Hamilton, de pronto, puede ser Bueno, un Hamilton tercero. es un buenazo. Yo te tengo Rent, que Sí, es claro. impelable.
te tengo Wicked para, bueno, mantenernos en el mainstream del tema del teatro musical, y te tengo Billy Elliot, impelable. No sé si tuviste el chance de verlo en Inglaterra. No, Qué no lindo lo vi. Billy Bueno, Elliot. ese, ojalá algún día en tu vida, amigo, tengas la oportunidad de verlo. Siento que ese musical todo el mundo lo tiene que ver. Vamos con nuestra próxima canción, o vamos a hacer una pausa, mejor dicho, porque vamos a seguir conversando con Eudomar Chacón sobre este top de temas de teatro musical. One Day More es el que suena, y ya venimos con muchos otros más, no te lo quieres perder. Actor, coordinador general de la escuela, esta escuela encargada de enseñar teatro musical, por cierto, @Eudomar Es así. Chacón. Y estamos hablando del top de temas de teatro musical. Escogiste algunos, porque obviamente hay muchísimos, ¿no? Pero este que suena es, bueno, Music of the Night, del es un fantasma de icónico, la ¿no? ópera. Sí, bueno, es tan icónico que Broadway, tú piensas en Broadway y piensas en la mascarita del fantasma. Sí, Es una sí, cosa es verdad. que no puedes no asociar teatro Representa, musical con algo sí, tan potente como el fantasma de la ópera. es cierto. Eh, Además hay algo muy interesante aquí, curiosidades de la historia del teatro musical. Obviamente el el Fantasma de la Ópera es un musical británico, no es un musical Ujú. de Broadway. Y la gente en Broadway estaba tan entusiasmada cuando se estrenó en Londres El Fantasma de la Ópera, que todo el mundo, antes de que la obra llegara a Nueva York, Estados Unidos. ya se sabían la obra, ya tenían el soundtrack y era como la gente lo escuchaba 1500 veces. Y Cameron Mackintosh, que es el productor del Fantasma de la Y de Los Ópera Miserables y de Los también. Miserables y de todo el teatro musical. Que estuvo acá, por cierto. Sí, Ujú. aquí estuvo Creo que él vino, ¿o Phil no? Schomburg. Estuvo Schomburg, el compositor de Los Ah, Miserables, estuvo acá. imagínate tú. Imagínate. Pero bueno, Cameron Mackintosh, como una manera de dárselas con la gente de Broadway, decidió llevar el Fantasma de la Ópera a otras ciudades antes de llevarla a Nueva York. Ay, Solamente para Ech, decir, bueno, los británicos somos mejores que te hago esperar. Bueno, la eterna competencia entre el West End y Broadway, ¿no? Que yo soy 100% Team West End, flores West End, es verdad. y ¿Y tú? Claudia, mi socia, es de Team Broadway. Broadway. En este momento creo que soy más West End, porque además las producciones, o sea, todo el mundo, los productores piensan más en el West End a la hora de estrenar una obra, porque además les sale más económico. Además que el West End te permite explorar más cosas que los teatros de Broadway no te permiten. O sea, por lo menos ahorita está el cabaret inmersivo, que se estrenó primero en Londres. La gente entraba al teatro y ya era una experiencia, se sentían dentro de un bar, dentro de un cabaret, y cuando lo llevas a Nueva York hay cosas que el teatro no te permite hacer. Entonces creo que esta forma de explorar cosas que sí te deja Londres, pues me hace que ahora esté como O sea, viendo más hacia aquel Me parece lado. muy O sea, bien. Londres se ha atrevido un poco más como al teatro musical hiperrealista, a diferencia de repente Sí, Broadway, que siempre marca la cuarta pared. sí, sí. Sería eso. Está pasando muchísimo. Bueno, además que tal como te digo, ahora todo se estrena primero en Londres antes de llevarlo a Nueva York. Si funciona en Londres, lo traigo a Nueva York. Si no funciona en Londres, no lo Bueno, traigo. es que en verdad empezó el West End, o sea, tiene más años el West End que Broadway. Lo que pasa es que sabemos que en Los Estados americanos saben Unidos el comercializar tema muy del bien el marketing, tema. ellos son los príncipes del marketing, y obviamente han logrado que Broadway sea, bueno, una de las fuentes de ingreso más importantes de ese país y de la ciudad de Nueva York Sí, como tal, claro. ¿no? Y Bueno, bueno, también pasa que no sé si en cuanto a números también la propuesta que tiene de repente Broadway es superior a la que pueda tener en este caso Inglaterra en cuanto a la cantidad de propuestas que pueden haber fijas en cartelera o podría estar Ok. equivocado, no sé. No sé cuántos teatros hay en el mira, West End. tenemos, yo por te lo voy a buscar, porque yo hice un reel sobre esto justamente, el versus, ¿no? Para que se entienda, pero los teatros son prácticamente los mismos. Es algo como que en West End hay 51 y en Broadway hay 50, o sea, es Tan prácticamente parejos. lo mismo. Lo que dista son las actitudes, el del público estadounidense es diferente, es quizá un poco más cálido, más expresivo, el público inglés es un poco más reservado, más elegante, más, sí, ver el arte y apreciarlo por lo que es. O sea, hay como diferencias significativas, pero ambos son increíbles, vamos a estar claros, ¿no? Y Sí, al por final los supuesto. montajes, o sea, los montajes de Broadway son impecables, con una energía muy específica, los montajes de West End son muy técnicos, en fin, hay como muchas especificaciones, pero de vuelta a este tema, ¿no? Ah, Que The nos Music of the atañe, The Night. Music of the Night, entiendo que además, bueno, sé que es la canción quizás más emblemática del musical como tal, ¿no? Porque tiene un lirismo que te envuelve, una progresión armónica que te hipnotiza, que además es el punto de esta canción De lo que trata, prácticamente, que exacto. está alineado con esa psicología de ese personaje, ¿no? El momento en el que el fantasma promete un mundo artístico fuera de las reglas, y es una tentación que define pues el triángulo central de esta historia. Vamos a escuchar, ¿te Sí, parece? por supuesto.
Bueno, nos quedamos ahí, no sabíamos esta canción si la estaba cantando Lea Michele o O Barbara Barbra Streisand, porque Streisand. ambas tienen una versión, pero son muy parecidas, de verdad que sí, tienen tonos muy similares. Entiendo Sí. que esta es la que está cantando, es Barbara Streisand, y obviamente es Don't Rain on My Parade, de Funny Girls. Qué buen tema, ¿eh? Sí, yo creo que es como uno de los grandes retos a los que se enfrentan las intérpretes de teatro musical. Creo que las grandes Mm, divas del teatro musical, uno de sus lugares por los que deben pasar es Don't Rain on My Parade. totalmente, y es como una prueba. Bueno, esta canción aparece al final del acto uno como decisión vital, embarcarse para perseguir a Nicky y de paso su propio impulso artístico. Es energía pura, autosuficiencia y brío. Vamos a escucharlo. Hey, mister. Ajá. Qué buena es. In laughter and strife, in 525,600 minutes. Seasons of Love es de Ranch, uno de mis musicales favoritos que te dije al principio. Y esta creo que también es una canción icónica, además grupal. Creo que Es una muy buena canción de ensamble. muy buena canción de ensamble. Es la apertura del segundo acto, se llama Seasons of Love, y formula la pregunta de eso, ¿cómo se mide un año? Y ellos pues proponen que el año se mide en amor, En amor. Mídelo básicamente. en amor. Y la vida, ¿no? Ay, qué Como bello tal. eso, No, este vale. musical es... Te rompe el corazón, creo yo, Totalmente. pero también te llena de amor. Además, hay una cosa muy bella en cuanto a que gira en torno a Alrededor. Rent, es que su compositor, Jonathan Larson, falleció el día del estreno o Sí, un día la antes del víspera del estreno. primer preestreno. No pudo ver en lo que se convirtió su obra. Ujú. Además, Rent llegó en un momento en el que Broadway no le hablaba a los jóvenes. O sea, la generación joven no se identificaba con nada de lo que estaba pasando en Broadway. Consideraba que Broadway era algo muy para... De clásicos. Sí, entonces era Sí. como, no me interesa esto. Y llega este musical a captar a las personas más jóvenes porque El tema, los temas, ¿no? La temática que tenía. la temática, la música. Él además escribió esta obra en homenaje a un amigo de él que había fallecido de VIH. Ujú. eh, y bueno, se convirtió en uno de los grandes clásicos del teatro musical y además cobró más fuerza justamente a raíz de la muerte de Jonathan Larson. La gente no podía dejar de ir a ver la obra sobre el compositor que no logró ver su obra. No, es Ay, que, o sea, poético, pero o sea, trágico y triste. poético. Súper Sí, trágico. Trágico y vale. poético. Y bueno, de hecho hay una película por allí con Sí. Andrew Garfield, que si no la han visto, recomiendo que la vean porque, bueno, está muy linda sobre quizás ese proceso creativo, ese momento en el cual él componía Rent y, bueno, terminó por fallecer en la víspera, como dijimos, del primer preestreno. Tic Tic Boom se llama la película. Ajá, sí. Y también está ahí Vanessa Hudgens, Sí, está con ella él. estuvo en esa Está en película. Es de Netflix, Netflix. así que véanla, está muy cool para que, bueno, se empapen un poco más del contexto de ese musical y, bueno, de sus canciones también, creo que salen algunas allí. Bueno, pasamos al siguiente tema que entra también dentro de este top de canciones de musical.
Bueno, yo voy a hacer una confesión. Ya la sé. No, no sé, no, no creo que la sepas, no creo que la sepas. Es una confesión que nunca he hecho en público. Y es que Hamilton obviamente es quizá el musical más grande de la década pasada. Y yo no tengo ni idea. Es decir, nunca lo he visto. Conozco esta canción, pero creo que llego hasta ahí. Es como el Bad Bunny de mis musicales, porque Bad Bunny es como conozco los temas, pero no los conozco, ¿sabes? De cabo a rabo todo el disco completo. Entonces me quedo nada más siempre como que la partecita que escucho en el reel. My shot. Y me pasa lo mismo con Hamilton. Obviamente sé que es una obra increíble de un autorretrato de Alexander Hamilton. Y es una obra histórica, de algún modo mezcla la historia con el hip hop, con la retórica revolucionaria, pero hasta ahí me quedé. Y ojo, es muy, muy horrible de mi parte, ¿no? Siendo directora de una escuela de teatro musical, pero es que, bueno, no, llegó en otro momento. Puedes ver. La tengo que ver. Ah, está en Disney. Sí. Ajá. Bueno, Y, fíjate, Lin-Manuel Miranda contó que tardó Increíble. alrededor de un año en escribirla, puliendo cada referencia y rima interna para que sonara inevitable y atemporal. Ese trabajo obsesivo explica por qué el tema funciona tanto en disco como en vivo. Entonces, bueno, me sí. parece que... Bueno, y hablando de Lin-Manuel Miranda, que es un autor muy importante ahora mismo, ¿no? Del teatro musical en general, de Disney, de hecho estuvo inmiscuido con Lilo Stitch, creo, Moana. Sí, estuvo con Moana en también. fin, es una figura que es una... Sí, él ahora es el tiene maestro un poder compositor en muy Broadway. importante y es latino y realmente yo amo In the Heights, que es otro de los musicales que también favorito Forever, y fue compuesto por él y sí hay muchos ritmos de Hamilton que de algún modo tienen mucho que ver con lo que él hizo en Sí, In creo the que una de Heights. las características de Lin-Manuel Miranda es el tema del rap, siempre está presente en todo lo que hace. Creo que algo puntualmente que podemos hablar sobre My Shot de Hamilton, yo sí he visto Hamilton. Obvio, tú te lo conoces de cabo a rabo. Sí, es uno de los primeros temas del musical y plantea, bueno, este tema, el shot como un símil de la oportunidad. Él no quiere dejar pasar su oportunidad. Y es algo que lo plantea una y otra vez. Y una de las cosas que pasa con Hamilton es que él quiere tanto escalar, quiere tanto crecer, avanzar, ser importante, que no se da cuenta que a veces se puede llevar a la gente por delante en su búsqueda del éxito y del poder. Pasa Y entonces, en la vida. Entonces este tema, My Shot, 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 se repite una y otra vez a lo largo de todo el musical. Bueno, nos queda una sola canción en este top de canciones de musicales. Lo vamos a descubrir cuando regresemos de publicidad. El espacio donde confluyen géneros. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. No podíamos dejar de hablar de esto. Defying Gravity es de The Wicked, bueno, el temazo de este musical, el el cual primer además acto. y cerró el final de la película, que sabemos Exacto. que la dividieron también en dos películas, acto 1 y acto 2, que por cierto Exactamente. viene en noviembre, otra vez Wicked El acto en dos, sí. cines, quienes no la han visto en teatro musical, bueno, tienen el cine allí, que ese también es un buen aliado para que la gente termine disfrutando el teatro musical o conociéndolo, Sí, ¿no? además que la versión que están haciendo, que hicieron en el cine de Wicked, está muy casada con la obra. Usualmente cuando Totalmente. llevamos obras de teatro musical al cine, hay números que inevitablemente debes quitar. O cambian Y- mucho. o deben cambiar. Y Ujú. esta gente se tomó la tarea de hacerlo lo más casado posible a la versión de teatro musical. Me encanta. Bueno, esta canción es un temazo, ¿no? Es un punto de quiebre donde vemos a Elphaba, que es la bruja malvada del oeste, que todavía no es eso, pero ella se convertirá en eso. Y ella decide ir contra el sistema, ¿no? Y vuela, mientras que Glinda, su mejor amiga, que termina siendo la bruja buena, que entre comillas, ¿no? Duda entre ser leal o buscar la comodidad. Y bueno, es un ícono del teatro musical. También diría que es una de las pruebas a las que se pueden someter muchas actrices y cantantes de teatro musical, porque este tema es muy difícil de cantar. Muy, muy difícil. Bueno, nosotros ya casi nos tenemos que despedir, pero aprovechando que están Mariana y Eudomar acá, las personas que nos están escuchando y que quisieran formarse dentro del teatro musical, la Bienvenido a la escuela escuela. es el plan perfecto. ¿Es así? Cuéntenos de la escuela para las personas que no estén familiarizadas y las vías de comunicación. La escuela es el espacio ideal para aquellos que creen en el teatro musical, pero también para aquellos que creen en la cultura. Nosotros formamos, en efecto, intérpretes de teatro musical, pero también formamos productores, iluminadores, escenógrafos, diseñadores de vestuario. Todo lo que gira en torno al ecosistema de la cultura, usted lo puede encontrar en la escuela
Centro de Formación Cultural, @la escuela CFC. Además que es un queremos. sitio bellísimo. Súper, Espectacular. súper Los bello. invitamos. O Estamos sea, en yo fui una Caracas vez y dije, Campus. quiero estudiar aquí. Bueno, y te Tienes que esperamos, estudiar amigo, ahí. nunca es tarde. Caracas Campus, ahí estamos. Y bueno, muchísimas gracias a Eudomar. Eudomar Chacón Gracias estuvo a con ustedes, nosotros. Él chicos. es cantautor, periodista, además coordinador general de la escuela y es muy un sabio del teatro musical. Nosotros nos fuimos y le damos las gracias a todas las personas que hicieron posible el programa, también a nuestros queridos anunciantes, KFC, auténticamente crispy Y siempre original. Cines Unidos, mucho más que películas. Camping Shangri-La, dale play. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Kit Kat de Nestlé. Porque todos necesitamos un break. Y Movistar conecta con lo que te mueve. Será hasta Cuídense, mañana. Gracias por cuídense. acompañarnos. Chao, chao. Mua.